de las personas morales. Estas reformas, previsiblemente, cambiarán la manera de comportarse de las empresas y fomentarán el desarrollo del cumplimiento empresarial en el ámbito de la responsabilidad penal. Pues también felicito también a nuestros amigos y amigas juezas del día de mañana, que es su día. Pues, Saúl, también aprovecho para hacer el comercial contigo. Muchas felicidades, no es nada fácil decidir sobre la vida de los ciudadanos hidalguenses y resolver conforme a derecho. Pues muy bien, ya vamos a entrar con el maestro Alfonso, esta figura súper novedosa que es la responsabilidad penal de las empresas, que siempre se ha pensado que nada más las personas físicas, ¿no, maestro Alfonso? Somos los responsables, pero ahora hablando de las empresas, la empresa en qué va a versar esta responsabilidad. Y maestro Alfonso, ¿qué tipo de procedimientos se prevé en el Código de Procedimientos Penales? Sabemos que ha habido mucha reforma y demás, pero ¿cuáles son estos procedimientos que ahora contempla? Claro, Isabel, con mucho gusto. Como comentas, a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, hay distintos tipos de procesos penales. El primero, pues el proceso ordinario que se sigue contra personas físicas, ahora con las nuevas reglas de un sistema acusatorio y adversarial. Entonces ese sería por regla general el proceso. Un segundo que se trataría de personas inimputables, aquellas que por alguna causa natural o adquirida durante el transcurso de su vida, pues tienen una disminución en sus capacidades, que también se prevé ahora un procedimiento especial para llevarla a cabo. Otra muy importante, que ya es un procedimiento especial, que tiene que ver con las personas que pertenezcan a comunidades o grupos indígenas, que también se ve una particularidad ahora reflejada en el Código de Procedimientos Penales, la que el día de hoy nos va a ocupar, que es la posibilidad de enjuiciar penalmente a las personas jurídicas, a las empresas, y una última que es también el romper el monopolio del ejercicio exclusivo de la acción penal, precisamente cuando un particular puede brincar esta etapa que teníamos antes en las escuelas, que exclusivamente el Ministerio Público podía iniciar una averiguación previa, ahora una carpeta de investigación. Pues también el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que un particular que sienta que alguna persona ha cometido un delito puede brincar la figura del Ministerio Público para llevarla directamente a los tribunales. ¿Y cualquier tipo de delito puede hacer en este último proceso? No, solamente aquellos en los que se vea agraviado pues temas particularmente patrimoniales, y sobre todo hay alguna limitante que no puede hacer facultades desde luego de autoridad. Entonces sí le da posibilidades de hacer investigaciones, pero siempre y cuando desde luego no afecten los derechos de las personas, porque si es así, entonces tendría que acudir con el Ministerio Público para solicitarle que lleve a cabo esas diligencias de investigación. Qué interesante, muchos procedimientos dentro del mismo código. Okay. Precisamente los procedimientos nos dan la nota de que están determinados en función de las personas en quienes van a recaer. Por eso es que ahora nos llama la atención que el mismo código contemple la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las personas morales. ¿Cuál es la novedad en este sentido, maestro? La novedad justamente es eso, que tradicionalmente me refiero a siglos, pues se había considerado que la responsabilidad penal era exclusivamente de las personas físicas por una situación muy simple que los penalistas me van a entender: la voluntad, un actuar volitivo que solo se decía que podía hacer una persona, precisamente por su propia naturaleza, y entonces en ese sentido siempre se había establecido en los códigos que una persona moral, en tanto es una ficción jurídica, pues no podía llevar a cabo una situación voluntaria, volitiva, y por tanto se entendía pues que no podía cometer un delito. Ahora la legislación, no solo en México, porque esto es importante aclararlo, este es un movimiento internacional que en un momento más me gustaría participarlo con todos ustedes. Esto es un movimiento internacional en donde ahora se puede responsabilizar a las personas jurídicas, a las empresas. ¿Y cómo se puede acusar a la empresa, es decir, imputar, ¿no? Como ahora es el término? ¿Cómo se puede imputar a las empresas ahora directamente? Porque como bien has referido, pues solamente a través de la voluntad, pues una persona física como nosotros, pues podíamos cometer un delito. Pero la empresa, ¿cómo se le puede hacer ahora esta imputación? Justamente esto se da a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales y de las reformas. Sufrió algunas reformas particularmente en el tema de la responsabilidad para las personas en julio del año anterior, del 2016, en donde el código posibilita, justamente en esta evolución internacional en la que ahora estamos sometidos todas y todos los abogados, el Código Nacional recoge esta posibilidad para que a través de dos diferentes figuras también de orden internacional se pueda
juzgar a las personas jurídicas y llevarlas a juicio, que eso es lo importante, ¿no? El tema de llevar a través, vía sus representantes legales, y sentarlo a que afronte un proceso penal. A través de sus representantes, es lo que se tendría que hacer, no determinando el dueño, o sea, tendría que ser el representante en ese momento. Legal, sí. Y aunque se demostrara que el representante no actuó en ese hecho, o sea, a lo mejor otro elemento dentro de la empresa. Esto es muy importante porque una de las figuras es justamente esa, el que una persona hace algún acto a nombre o a cuenta de la empresa, y entonces eso sea lo que responsabilice a la empresa. Y a veces ese nivel directivo se sucede justamente en la persona que la representa. Entonces el propio código prevé algunas limitantes y algunas salidas, y para el particular de que la persona que representa a la empresa sea la que haya cometido el delito, entonces no lo podrá representar. Esa es una también novedad que se instauró a partir de la reforma del año anterior, para que tenga, como comentábamos, la posibilidad de ser representado, afronta el proceso a través de su representante, pero puede caminar a la par. Puede ser que esté involucradas personas físicas y también la persona moral. Entonces, el mismo hecho pudiera llevar a los dos rumbos, ¿no? Tanto a la empresa pueden ir como dos, una persona física y una empresa. Muy bien, interesante el tema, como usted se podrá haber dado cuenta, amigo televidente. No se vaya, vamos a un corte y regresamos con este tema interesante, la responsabilidad penal de las empresas. Regresamos. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, pues estamos en un tema muy interesante como lo es la responsabilidad penal de las empresas. Ahora no solo las personas físicas pueden ser objeto de imputaciones en el nuevo sistema, ahora también las personas morales, las empresas. Y para eso tenemos a un especialista como es el maestro Alfonso Verduzco Hernández, quien es secretario de Estudio y Proyecto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado. Estamos en redes sociales, recuerden, pueden hacernos cualquier pregunta en vivo, estamos completamente en vivo, en Facebook, en Hablando Derecho, y en Twitter, @habla_derecho. Bueno, maestro Alfonso, ya nos estuvo platicando aquí cuántos procedimientos hay en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y bueno, estamos hablando de cómo se da estas imputaciones en las personas morales, pero ¿cuál sería la forma de realizar estas imputaciones que antes de irnos a corte ya estaba refiriendo dos elementos? ¿Cómo es esta forma? Sí, Isabel, gracias. Sería a través principalmente de dos vías, que también esto ha sido recogido en diversas legislaciones. En España esto es un tema muy avanzado, en Alemania, en varios países de la Comunidad Europea. Una de ellas es a través de la responsabilidad que deriva de la participación de un actuar culpable de una persona. Es decir, una persona física comete un actuar que resulta culpable, es decir, resulta en un delito, y entonces la primera vía se llama vía de la transferencia. Esa situación que se comete a nombre de la empresa, con los recursos de la empresa o en beneficio de la empresa. Entonces esas tres modalidades, pero que son, insisto, por un tema de transferencias. Entonces es el actuar culpable de una persona, que puede ser que le beneficie a la empresa, que lo haya cometido con los recursos de la empresa o a nombre de la empresa. Entonces esa situación se le traspola para poder responsabilizar a la persona moral. Y este término, perdón que te interrumpa, de transferencia, o sea, ¿te refieres a una la transferencia de la responsabilidad penal? Ah, ok. Es decir, el actuar culpable en principio es de la persona física, y justamente por eso el nombre de la teoría. La transferencia de la responsabilidad se va a la persona moral. Y después vamos a ver algunos ejemplos. Con estos tres elementos que comentas, que es para ella, Muy bien, adelante. Y otra segunda sería también muy importante, muy interesante, los defectos en la organización. Es decir, cuando en la primera generalmente estamos refiriéndonos a asuntos de corruptela, en donde la empresa justamente se beneficia, es decir, lo deja pasar, es un actuar doloso, sabe que está sucediendo, pero le beneficia. Y en esta segunda teoría, que es defectos en la organización, ahí justamente se le responsabiliza por no tener cuidado, por no prever algo que era previsible, un actuar culposo. Una empresa que transporta, y entonces el chofer se estaciona y sube droga y la transporta por el país, ¿no? Eso también ahora les va a generar responsabilidad penal,
pero por vía de negligencia, por no tener cuidado de lo que está sucediendo con sus trabajadores o con los recursos que les proporcionan. Como su nombre dice, defectos de la organización, ¿no? No tener la supervisión adecuada en eso. Podríamos asumir que en el caso de la empresa, entonces estamos hablando en el primer caso de una situación dolosa, sí, y en el segundo caso de una situación culposa, al no tener el debido cuidado o observar negligencia en ese actuar. Claro. Esto a primera vista parecería un mayor control sobre la empresa. Parece una forma en que el legislador ha tratado de controlar, de tener una más estricta observación a la empresa. ¿Por qué esta necesidad de hacerlo, maestro? Pues en la necesidad se sucede a partir de dos situaciones que también creo que van de la mano con estas dos teorías. Una, el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional. Los delitos de mayor comisión, no solo en México, sino a nivel internacional, es la trata de personas, lamentablemente, en todas sus modalidades, el tráfico de órganos, la servidumbre, la esclavitud moderna. Entonces, hablamos de los temas de trata de personas. El otro es temas de drogas y temas de armas. Entonces, esa primera parte en la comisión de delitos en los que participa necesariamente una empresa o que se puede facilitar la comisión del delito mediante la intervención de una empresa, entonces está regulado. Y la otra, que tiene que ver con los defectos en la organización, pues como sabemos hoy día las reglas, si nosotros entramos a la página para ver cuántas leyes federales tan solo tenemos en México, es que es impresionante. Sí. Reglas fiscales, reglas civiles, reglas penales. Entonces, esta complejidad de la vida, de las normas que rigen la vida de una empresa, entonces también ha llevado a que ahora la empresa se tenga que hacer cargo de la responsabilidad penal que pueden generar su actuar, ya sea doloso o sea culposo. Y en México concretamente, maestro Alfonso, ¿cuál habrá sido la razón para enjuiciar a las empresas? En México, digo, vemos en España, nos está comentando casos muy interesantes, en Alemania, pero en México. En México creo que necesariamente obedece igual a situaciones en el contexto internacional que ahora se ve inmerso en nuestro país, y concretamente hubo dos presiones internacionales. Una en el año 2000 con el famoso Tratado de Palermo, que tiene que ver con la delincuencia organizada transnacional, y una segunda, que también ahora está muy de boga, lamentablemente está muy de boga en nuestro país, que es el tema de la corrupción, que tiene que ver justamente también con una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y de ahí derivan también protocolos facultativos que tienen que ver con los temas que ya comentaba, el tráfico de personas, el tráfico de armas y el tema de la droga. Entonces, esas situaciones de las cuales nuestro país lamentablemente no ha quedado ajeno, también ha hecho que estas disposiciones en principio de orden internacional, les decía el Tratado de Palermo y la Convención contra la Corrupción, que por cierto se firmó en el año 2004 en nuestro país, en Yucatán. Entonces estas normas internacionales han venido a aterrizarse legislativamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en regular estas posibilidades. Sí, es que si no hay un orden, incluso a nivel internacional, es muy difícil, ¿no? Que realmente combatirla, exacto. La delincuencia organizada es eso, está organizada y entonces esto se ha visto como un fenómeno transnacional, en donde ya no solo se debe de atacar dentro de un país, sino justamente los países ponerse de acuerdo para poder hacerle frente, precisamente, por ejemplo, cuando un arma viaja de un país a otro, cuando la droga viaja de un país a otro, y lo más lamentable, cuando una persona viaja como un objeto de un país a otro. Sí, es terrible. Hay que recordar a nuestros amigos que cuando hablamos de delincuencia organizada, precisamente estamos hablando de sistemas perfectamente organizados en los que se cometen delitos a escala nacional o internacional. Esto implica que exista una organización jerárquica, funciones debidamente distribuidas entre las personas que integran estos grupos, que haya contabilidad, que haya flujos, etcétera. Es decir, todo un tema de empresa dirigido a la delincuencia. Si hablamos de este fenómeno, maestro, ¿qué relevancia tiene entonces para el combate de la delincuencia organizada el que se responsabilice ahora a las empresas? Aquí me gustaría poder contestar esta pregunta con ejemplos. Hemos visto en los últimos meses, el año pasado, situaciones muy delicadas de temas de corrupción. En Veracruz concretamente, por ejemplo, una situación que es muy lamentable, en donde una empresa participa vendiendo supuestas medicinas, vendiendo vacunas, en donde se aportaba agua, ¿no? Decían que era agua destilada. Pues ese tema
ese tema hoy están persiguiendo a las personas físicas, pero desde luego ahí participa una empresa. Entonces, en esas situaciones es donde en México necesitamos también responsabilizar a las empresas para que no sean utilizadas como vehículos que faciliten desde luego la comisión de estas corruptelas. Ahí, si hemos seguido las noticias, nos hemos dado cuenta que la mayoría de estas situaciones han sido utilizadas precisamente como medios para la comisión de estos delitos, muchas empresas en donde hace unos años pues no había la posibilidad de enjuiciarlas. Y también respecto del tema de la delincuencia organizada que comentábamos, por ejemplo, el principal delito a nivel federal que se comete es el robo de hidrocarburos, que representa una cantidad estratosférica. En el tema del robo de gasolina y de diésel, pues también las empresas a veces son utilizadas. Las gaseras transportan gas robado, las gasolineras pasan 6 meses y no compran gasolinas y siguen operando. Entonces estas son situaciones evidentes en donde antes no se podía más que buscar a la persona física, pues hoy sí podemos llevar a la empresa, a la gasolinera, pero como empresa, claro, para que nos explique por qué lleva 6 meses sin comprar gasolina y qué está vendiendo. Entonces creo que estos son ejemplos. Una constructora que para no pasar un proceso de licitación, pues entonces va y se arregla con el funcionario, pues entonces también debemos de responsabilizar a la empresa que está haciendo un acto de corrupción y que desde luego nos lastima a toda la sociedad en general. Como su nombre lo dice, ¿no? Está organizados y al final muy de la organización me suena mucho como en la justicia para adolescentes, de utilizar al adolescente que también no se va a quedar tanto tiempo recluido, claro, y entonces lo utilizo por edad y entonces también si había una empresa que no tenía la responsabilidad, pues entonces también lo utilizo, ¿no? Es esa forma, inclusive con esa organización de determinar cuál es el mejor modo para hacerlo. Las personas, el Código Nacional de Procedimientos Civiles habla de personas jurídicas, sí, personas morales. Debemos de entender no solamente a las de los giros mercantiles, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, también tenemos figuras asociativas en el ámbito civil, asociaciones civiles, sociedades civiles, e incluso personas morales de carácter público. Sí. Es decir, el Código Nacional se refiere a todas estas personas sin hacer distinción. Justamente es muy importante porque el término que utilizó el Código Nacional de Procedimientos Penales es personas jurídicas y en un apartado incluso diferencia las que pueden tener representación por sí mismas y las que no. Entonces, desde luego, no se refiere a empresas, sino que el término que utiliza es eso, personas jurídicas, para que entonces podamos englobar todas aquellas figuras que como empresa pudieran resultar en nuestro país. Y no solamente aquellas que tengan una connotación económica, que buscan un lucro específico, una ganancia o una utilidad económica. Puede ser una AC o cualquier cosa. Y eso es algo súper interesante lo que estás refiriendo también, Saúl, porque cuántas asociaciones civiles, como su naturaleza es sin fin de lucro, reciben donativos, que a veces igual tienen que otorgar facturas, cuestiones que todo tiene que estar regulado. Entonces, algo muy interesante para los que nos están viendo en casa, ¿por qué un empresario que nos está viendo debe interesarse pues en este tema que al final es fundamental? Y me pareció algo fundamental que dices, bueno, de ese desorden, ¿no? ¿Cómo referías? Cuando hay un desorden dentro que no analizan, no supervisan, incluso hasta por esa negligencia, como lo referíamos en el caso culposo. Claro. Entonces, ¿en qué sentido tienen que...? Justamente yo entiendo que hoy un empresario tiene que estar al tanto. Lamentablemente en nuestro país es así, hasta que no vemos una amenaza, pues no nos hacemos cargo de esto. Entonces, hoy creo que un empresario tiene que hacerse cargo de verificar que su empresa puede ser sujeto de un proceso penal para estar al tanto de lo que sucede. Claro. Es decir, no nada más es que él diga yo no cometo ninguna situación en el ámbito directivo, sino como decíamos, un defecto en la organización. Es decir, verificar que si yo le doy una camioneta a uno de mis choferes, pues entonces tengo que verificar qué está haciendo ese chofer, que no vaya a pasar a recoger algo indebido y que lo vaya a trasladar a otro lugar, porque entonces puede haber un traslado ahí de drogas, de armas, de personas, todo esto que hoy, lo que decíamos es dos situaciones. Una, las disposiciones legales que hoy rigen a las empresas, que son muy complicadas, que son cada vez más abundantes y más difíciles de entender, entonces donde debe de haber un especialista. Y la otra es cuidar que la empresa, decíamos en los delitos culposos, pues esté bien organizada para que no se vaya a suceder una situación delictiva. Realmente interesante, amigos, no le cambie. Creo que este tema verdaderamente nos está llamando la atención.
Regresamos en unos minutos, vamos a un corte. Este es su programa Hablando Derecho. En el caso de la Ciudad de México, ya han adecuado su legislación sustantiva para implementar totalmente la responsabilidad penal de las empresas. Esto desde el 18 de diciembre de 2014, en que fue publicada en la Gaceta del Distrito Federal tales adecuaciones. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en vivo como todos los lunes a las 6 de la tarde. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Hablando-Derecho y en Twitter, @habla-derecho. Estamos con el maestro Alfonso Verduzco, quien es secretario de Estudio y Proyecto de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, hablando de un tema exageradamente interesante, porque esto es algo muy novedoso, que es la responsabilidad penal de las empresas, que siempre los responsables éramos las personas físicas, pero ahora también las empresas entran en este nuevo segmento de responsabilidad. Maestro Alfonso, hay un nuevo elemento que se llama el compliance legal. Este compliance legal, ¿en qué beneficia a la empresa o cuáles son sus funciones? ¿Qué pasa con este elemento ahora nuevo del compliance? Sí, Isabel, con mucho gusto. Esta figura del compliance legal, que para México resulta muy novedosa, tiene que ver con justamente el que los empresarios, que comentábamos hace un momento, los titulares, los directivos de una empresa, desde luego a veces tienen que estar tomando justo eso, las direcciones de la empresa. Entonces no pueden estar ocupados, no sé, una empresa de transportes, una empresa que fabrica algún producto, pues sabe de eso. Claro. El empresario sabe de eso, pero seguramente las normas fiscales, las normas civiles, las normas ahora penales y las normas de sanidad, cómo construir, cómo hacer incluso las entradas, los accesos a las empresas, todo ese tipo de regulaciones que hoy en día tiene la empresa, entonces tampoco pueden caer en manos del abogado, como se pensaría, que el abogado tuviera que ser todólogo y conocer esto. Entonces hoy día, en algunas partes del mundo, ha surgido esta figura del compliance legal, que puede ser en dos modalidades. Uno, un compliance legal para una empresa grande, en donde tenga las posibilidades económicas de pagar a una persona experta. En algunos países lo consideran incluso que es una carrera nueva, que es una alta especialización dentro de la abogacía, en donde entonces le dan a sus clientes, a las empresas, la seguridad a través, digamos, como de un antivirus, de saber cuáles son los riesgos que tiene la empresa y cómo atenderlos, en tanto la complejidad de las normas. Entonces, una posibilidad para las empresas grandes es justamente tener un compliance legal que esté dentro de la empresa, que trabaje exclusivamente para la empresa, pero también entendemos, y la ley lo advierte, que en la mayoría de los casos hay pequeñas y medianas empresas, claro, en donde no tendrán la posibilidad de tener una persona para ellos exclusivamente. Entonces habrá, así como ahora hay despachos de abogados que te pueden llevar un asunto civil, mercantil, pues habrá también oficinas especializadas en compliance legal, en donde entonces sea uno más de sus clientes y que pueda estar haciendo un chequeo de la empresa, de cuáles son los riesgos que tiene, de cómo atenderlos, de cómo poder, cuando suceda, cómo solucionarlo, ese tipo de situaciones. Esa sería concretamente la figura del compliance legal, la persona que se preocupa por el cumplimiento de las normas. Incluso, digo, en materia ya en Hidalgo, con la reforma regulatoria que se está viendo en todo esto que ha dicho el señor gobernador Omar Fayad, que se ha referido, ¿no?, con esta reforma de cómo mejorar también estas aplicaciones en las pequeñas y medianas empresas, pero es fundamental porque ahora si tienen una responsabilidad, pues evidentemente necesita saber cuando es un caso de negligencia, ¿no?, lo que está sucediendo al interior. Pero qué interesante, sobre todo esto para nuestros amigos que están estudiando, nuestros televidentes que están estudiando en este momento la licenciatura en Derecho. Existen materias que incluso a nosotros no nos correspondió conocer dentro de los planes de estudio, Derecho Empresarial o Derecho Corporativo. Y estamos hablando de una nueva
área en la que el abogado puede desarrollarse, tanto a nivel nacional como internacional, especializarse en los procesos de las empresas, en las diferentes etapas, fases, elementos que integran una empresa y poder especializarse en detectar cuáles son las situaciones de riesgo de una empresa. En México, lamentablemente, contamos con una cultura en la que no se acude al abogado sino es cuando ya se tiene el problema. Exacto, es no preventivo, ¿no? Y debemos, así como tenemos un médico de cabecera en casa, un dentista, también debemos de tener un abogado no para solucionar los problemas, sino para evitar los problemas. Y esto es lo que podría comprender la figura del compliance, ¿es correcto? Claro, comprende las dos. Primero, sí, justamente es eso, es la prevención en una primera etapa, el ver el nivel de la empresa, cómo identificar. Esta persona como especialista llega y te hace una radiografía del tamaño de tu empresa, ve a qué se dedica la empresa y entonces te sugiere un plan. Un plan que, desde luego, preventivo, en donde se haga un diagnóstico del nivel de la empresa, de cuáles son sus actividades, después de cómo pueden estar haciendo un monitoreo, es muy importante, de las acciones de sus empleados, justamente para cuidar la organización, y también reactivo, porque desde luego, a pesar de muchos controles que se pueda tener, nunca están exentos de que una persona se salte todos los controles y entonces cometa un delito, del cual se le va a hacer responsable a la empresa, pero también entonces ese abogado podrá ser el que lleve el asunto penal, pero desde luego creo que la novedad es justo esto, que el abogado no sea considerado como siempre, como el bombero, que ya cuando está el incendio llega y entonces a ver cómo lo apagamos. Sí. Justamente esta figura del compliance va haciendo ese acompañamiento de la empresa, pero desde la parte de identificar quién es su cliente. Identificar el riesgo. El riesgo, justamente, identificar el riesgo que tiene el cliente, tratar de minimizar el riesgo a través de prácticas preventivas. Correcto. Y después de eso, en caso de que suceda, entonces también será un experto de cómo poder afrontarlo. ¿Y por qué es importante tener esta figura dentro de las empresas grandes y pequeñas? Porque justo el Código Nacional de Procedimientos Penales da una posibilidad para las empresas de que cuando tengan esta figura, es decir, que el delito se haya cometido a pesar de los controles que se han tenido, entonces la pena puede disminuir. Es decir, es una empresa que colabora y dice, sí, fue mi trabajador, me voy a hacer cargo, voy a reparar el daño, pero entonces es también una posibilidad que da el código de que la pena sea disminuida y no lo afecte tanto en sus intereses económicos. Es decir, una consideración a que la empresa tomó todas las precauciones que eran necesarias, identificó sus puntos de riesgo, implementó las actividades de prevención, le dio el seguimiento a través de ese monitoreo que tú señalas e incluso intentó medidas para resolver los posibles problemas que le significaban estos riesgos. Si a pesar de todo esto la empresa se ve inmersa en una situación que puede implicar un ilícito, entonces disminuirían las consecuencias legales de la empresa. Sí. Porque se ve la buena fe, ¿no?, de la empresa en este caso, que cumplió con todos los controles y al final pues no fue algo imputable directamente, ¿no?, en ese sentido. Me interesa mucho esta figura del compliance. ¿Surge a partir de esta reforma de la responsabilidad penal de las empresas o siempre ha existido esta figura? Esta figura siempre ha existido y creo que más bien hoy se le ve la relevancia que debería de tener en las empresas. Justo lo que comentaba el señor juez, el que siempre siempre los abogados los vemos como el bombero que llega ya que tenemos el problema. Se quemó la mitad del inmueble, ¿no? Aparte. Y lo mismo creo que en una cultura del mexicano, ¿no?, con el médico, que vamos hasta que nos duele. Entonces, justamente esta figura ya existía y creo que más bien ahora eso es muy importante. Yo me quedo con el comentario del juez de que es muy importante para los alumnos que nos estén viendo que aquí tienen una posibilidad. Sí, un nicho de oportunidad. Un nicho de oportunidad justamente en algo que pues está poco explorado. Entonces ya habrá muchos penalistas, muchos civilistas, pero esta figura va a ser altamente, además de especializada, los empresarios los van a estar buscando. Claro, porque debe de conocer por el riesgo que tiene para su patrimonio, ¿no? Claro. Es decir, es algo que les va a interesar. Y también un comentario que hacías, Isabel, me parece muy importante, que ahora entiendo que esto el Congreso lo va a tener que tomar en cuenta justamente en las reformas que ha mandado la semana anterior el señor gobernador. Justamente esto creo que también tendrá que ser tomado en cuenta, cómo las empresas van a poder ser
responsables, y entonces se tendrá que legislar, y una vez legislado tendrán que entrar los abogados especialistas en compliance legal para que todo esto vaya siendo un marco que se armonice. Claro, y la empresa se ajuste a este marco legal, ¿no? Así es. Bueno, y hablamos de un Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que prevé esta responsabilidad. Pero hablamos de la aplicación en todo el país. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? El Código Nacional tiene una particularidad, y es que organizó e hizo homogéneo los procesos penales en nuestro país. Sin embargo, en el particular, y creo que es de las pocas excepciones que hace el Código Nacional, en el particular de la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas, dejó dicho en uno de sus artículos que solo puede hacerse bajo un catálogo cerrado. Esto es, si las empresas van a responder en todo el país por delitos federales, los que están previstos en el Código Federal, en el Código Penal Federal, Federal, en el Penal Federal y en leyes especiales. Claro. Son ahora, si les parece, vemos algunos ejemplos, pero son delitos muy específicos que pueden cometer. Entonces, en principio, en materia federal, en el foro federal, van a responder en este momento todas las empresas, y en las entidades federativas, ahí sí lo dejó al arbitrio de cada uno de los congresos del Estado y de las leyes que se regulen. ¿Te parece bien si regresamos de un corte y nos das ejemplos de esto que pasa en cada entidad, que pasa en la Ciudad de México, que pasa a nivel federal? ¿De acuerdo? Claro. Amigos, no le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Regresamos. Algunas sanciones que se pueden imponer a las empresas son suspensión de sus actividades, clausura de sus locales o establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participen en su comisión, entre otras. Regresamos nuevamente a nuestro programa Hablando Derecho, y pues el tiempo vuela, estamos prácticamente en el último bloque, y les recuerdo, en redes sociales estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Tenemos nuestra primera pregunta de Eduardo León, que nos dice en redes sociales: si una empresa es condenada por una responsabilidad penal, ¿en quién recae la sentencia? Porque bueno, estamos hablando de la responsabilidad penal de las empresas con el maestro Alfonso Verduzco Hernández, quien es secretario de Estudio y Proyectos de la Segunda Sala Penal. Maestro Alfonso, ¿qué le podemos contestar a Eduardo León? Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Desde luego, esa es justamente la novedad, que ahora cuando una persona cometa un delito a nombre, en beneficio o por un actuar negligente de los directivos de la empresa, ese es justamente el núcleo de la reforma, que se va a sentenciar directamente a la empresa. Es decir, así, la sentencia va a salir: ha sido penalmente responsable la empresa tal, el nombre de la empresa, y las consecuencias jurídicas también van a ser impuestas directamente a la empresa. Es justamente, Eduardo, condena a la empresa. Esa es la novedad, el que la sentencia condena directamente a la empresa. No. ¿Y la empresa podía denunciar a la persona, digo, ya como otra, como para que repare el daño? Yo entiendo que eso será en materia civil, no sé, el repetir los daños que le ocasionó. Repetir los daños de la empresa como tal, la persona moral, en contra de la persona física que, estando a sus órdenes, ya sería como otro elemento su responsabilidad, civil, cometió el acto materialmente hablando. Claro, claro. Correcto. Y bueno, platicamos precisamente de esta situación. ¿Cómo estamos a nivel nacional? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora que ya lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que hablando de la materia sustantiva, es decir, de los códigos penales, tenemos diversas situaciones? Sí, desde luego, y retomo la pregunta porque el asunto es eso, que en un mismo proceso penal pueden estar literalmente sentados en el banquillo de los acusados la persona física que cometió el delito y el representante legal de la empresa, y los dos estar siendo juzgados por los mismos hechos. Coacusados. Coacusados. Y los dos van siguiendo el proceso en la misma suerte, y al final tener sentencias que justamente lleven a eso, a sentenciar a una persona física y a la persona moral por los mismos hechos. Eso es la novedad.
También el código prevé que en caso de que alguno de ellos resulte absuelto, por ejemplo la persona física, eso no va a suspender el otro proceso. Entonces pueden estar los dos sentados. Y concretamente en relación a esta novedad o esta posibilidad que da el Código Nacional de cuáles son los delitos, comentábamos que el propio Código Nacional deja cerrada la puerta para que no se le pueda hacer imputación por cualquiera de los que están establecidos en el Código Penal Federal o en las leyes especiales, sino exclusivamente en un catálogo. Entonces, eso es lo que va a tener que decidir cada legislador de las entidades federativas. Tiene que hacer una reforma en donde se diga así, a capítulo cerrado, las personas jurídicas serán responsables de lo siguiente y tiene que quedar en un catálogo cerrado. Hasta muy recientemente solo se ha hecho en la Ciudad de México y en Jalisco, donde hay incluso una situación muy interesante de que los últimos días de febrero fue vinculada, entiendo que es la primera persona jurídica que ha sido vinculada en nuestro país, y es una gasera. Es un hecho negligente en donde una gasera no tomó los cuidados debidos, las previsiones respecto de verificar el estado de sus pipas, y entonces acude a un domicilio a entregar una carga de gas, la pipa explota, y hoy está vinculada, esa empresa gasera en el estado de Jalisco está vinculado porque ellos hicieron su reforma en los últimos meses del año 2016, en donde precisamente se le posibilita a la fiscalía de aquel estado para que pueda hacer una imputación en contra de una empresa. Entonces, este es el primer ejemplo que yo he encontrado, que se sucede en Jalisco, con una empresa en un actuar negligente, en donde lamentablemente de la noticia se aprecia que perdieron la vida 2 personas. Entonces tendrá que responsabilizarse por el homicidio. Por el delito de homicidio. Sí. Por el daño en propiedad. ¿Y en Hidalgo ya está reformado esta cuestión de la responsabilidad penal de las empresas? En Hidalgo no, solamente en la Ciudad de México y en Jalisco. Entonces es un tema que yo entiendo que hoy en día en nuestro país y concretamente en Hidalgo, que el gobernador ha entregado este paquete de reformas, creo que esto es una situación necesaria que debe de acompañar, porque justamente como hemos platicado, pues también por medio de las empresas pasan actos de corrupción. Entonces entiendo que de esto se estará haciendo cargo el Congreso para que próximamente, en medio de este paquete de reformas, pues pueda ser acompañado por la responsabilidad penal. Y tiene que estar establecido justamente en el Código Penal. Muy bien. Isabel. ¿Y cómo es el procedimiento penal para la responsabilidad de las empresas? El procedimiento penal es interesante porque a pesar de que es específico en contra de las personas, las reglas son las mismas. Es decir, se realiza la imputación por parte del Ministerio Público, las formas de llevar a una persona en el ordinario, a una persona a proceso, pues es una orden de aprehensión. Aquí no se le puede mandar a prender, entonces tendrá que ser a través de una citación. No puede haber, no se le puede aprender en flagrancia, no puede haber caso urgente, no se le puede girar una orden de aprehensión. Es en lo que resulte aplicable. Entonces, en lo que resulte aplicable. Okay. Entonces, en este caso, la manera en la que va a ser llamado a proceso va a ser a través de una orden de citación, en donde tendrá que acudir el representante legal que tenga facultad para ello o que los directivos le extiendan un poder para el efecto, se sienta en el banquillo de los acusados y el Ministerio Público le va a formular una imputación. Y como se hace tradicionalmente, al representante, al representante, a usted empresa lo acuso de los siguientes hechos, entonces le va a decir los hechos de los que le acusa, y de ahí entonces se le va a vincular a proceso. Claro. También va a tener esa figura de vinculación a proceso, y la empresa va a tener todos los derechos que tiene una persona física. Esto es, va a poder ofrecer todos los medios de prueba, va a tener acceso a la carpeta de investigación, va a tener los mismos... inocencia. El principio de inocencia. Claro. Y también, una situación importante es que también va a tener derecho a las posibilidades que presenta el Código para las personas físicas. Es decir, hablábamos de un actuar negligente en donde el empresario, a pesar de todos los cuidados que tuvo, a pesar de eso se comete el delito, pues entonces también aquí puede cooperar y decir, ¿saben qué? Si es un tema exclusivamente de reparación del daño, pues entonces podría hacer esto, una suspensión condicional del proceso, un acuerdo reparatorio, e incluso la situación de un procedimiento abreviado, que esto, repasándolo
muy breve, pues es que la persona que represente a la empresa, pues entonces diga, sí, reconozco. Con un plan de reparación. El actuar penalmente responsable de la empresa, entonces acepta la responsabilidad y podría ir a una pena disminuida y reparar el daño. Entonces tiene todas las figuras que lleva el proceso penal ordinario. Y hablando precisamente de penas, ¿qué sanciones en el orden penal le pueden ser aplicadas a una persona moral? Comentábamos que en términos generales es para las empresas que tienen personalidad jurídica propia o no. Si se escinden, si una empresa se absorbe, si se extingue, nada de eso va a evitar que la persona pueda llegar a la responsabilidad penal. Entonces, dependiendo de ello, podrá ser una multa, podrá ser que se haga una administración específica por parte de la autoridad para resguardar los derechos de los trabajadores. Una intervención de la empresa. Y puede llegar a lo que se ha considerado que sería la pena de muerte. Es decir, puede llegar a la disolución de la empresa. Correcto. Entonces sería finalmente la forma en que muere una persona moral. Claro. Entonces puede llegar hasta eso, ¿no? La publicación de la sentencia. Son diversas, pero por ahí. Suspender sus actividades. El embargo. Claro, por supuesto, para el aseguramiento de los bienes. Y esta, perdón. Adelante. Es que está interesante, estamos aquí. Y esta publicación de la sentencia que me llama la atención, ¿es en algún periódico de mayor circulación? Esta situación de la publicación de la sentencia que pudiera parecer que no tiene relevancia jurídica, ajá, sí, claro. Pues habría que medir si esto se le hace a la papelería de la esquina, que seguramente no tendrá mayores efectos, pero no creo que sea lo mismo hacer una publicación de una sentencia para una empresa de las dimensiones transnacionales de la Volkswagen, en donde el escándalo es que cometió una situación dolosa respecto de los vehículos de diésel para que pasaran las emisiones contaminantes. Entonces, eso seguramente en nuestro país lo podríamos ver un tanto lejano, pero en Alemania les generó un problema de que los ciudadanos, por el nivel precisamente de civilidad y de ciudadanía que tienen, dejaron de comprar sus vehículos. Entonces, puede venir incluso que la publicación de la sentencia tenga ese núcleo duro o esa pena que de los propios consumidores lo sancionen con dejar de adquirir su producto. Es una afectación a la imagen de la empresa. Exacto. Justamente. La publicación implicaría dar a conocer a toda la sociedad que la empresa incurrió en un delito, que es responsable de un delito, las razones, las circunstancias de este delito, y dejar al usuario, al cliente de la empresa, la decisión de seguir siendo cliente o no de la misma, ¿no? Claro. ¿Qué opinión le merece, maestro, esta situación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será el futuro próximo con esta nueva legislación, con esta nueva forma de regular la responsabilidad de las empresas, de las personas morales? Yo lo que entiendo y espero que de esta regulación, pues desde luego tengamos una ventaja en nuestro país. ¿Una ventaja en qué? En lo que hemos venido comentando, en el combate frontal a la delincuencia organizada, en lograr disminuir los actos de corrupción que atraviesan por las empresas, en los ejemplos que hemos comentado, en donde pues se necesita a veces para poder generar estos actos de corrupción, pues del vehículo, de una empresa, pero entendida como un vehículo para poder cometerlos, ¿no? Claro. Eso creo que sería el ideal de este proceso penal, que justamente nos ayude a los fines que están establecidos en el propio código, es decir, que no existan actos que queden impunes, que se sancione al responsable y, desde luego, lograr la reparación del daño. Claro, yo creo que, bueno, todos los que nos están viendo a lo mejor, es que hacer una empresa pequeña o mediana, pues qué complejo, porque ahora pues voy a tener que tener a este famoso compliance. Creo que va más allá, ¿no? Ya las empresas que su objetivo ha sido a lo mejor alguna situación ilícita, porque ya una cuestión de negligencia en ese tamaño de empresa, pues no pudiera caber, ¿no? Con la magnitud que lo estamos viendo, como ustedes refieren. ¿Y qué podría usted comentar respecto a las reformas? O sea, ¿en qué deben tener exactamente cuidado? Porque a nivel nacional está esta tendencia. Pues desde luego comentábamos que el legislador federal le dio la posibilidad a cada una de las entidades en regularse, y creo que aquí hay que aprovechar y abonar en ese federalismo, claro, en que no serán los mismos delitos
que se cometan en el centro del país que los que se puedan cometer al norte o al sur de nuestro país. Exacto, es diferente. Creo que se debe de tener cuidado en eso. Claro, claro. Habrá algunas legislaciones que no prevean, por ejemplo, el daño en propiedad, otras el homicidio. Habrá que ver, habrá que cuidar cuáles son los delitos que cada una de las entidades quiera regular. Sí, como algunos regulan amenazas y en otros estados no, claro. Incluso, ¿no? Que pueden ser algún efecto. Pues ha sido un verdadero gusto tenerte en el programa, Alfonso. Gracias. Es un tema muy interesante, el tiempo se nos ha terminado. A ustedes, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañaron, qué bueno que están aquí con nosotros en su programa. Isabel. Muchísimas gracias, nos fue el tiempo, muchísimas gracias, como siempre un gusto vernos los días lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias, maestro Alfonso. Gracias. Y pues siempre un gusto. Muchas gracias, Saúl. Muchas y nos vemos gracias. el próximo lunes. Buenas tardes.